Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un fragmento de vida, ¿no? La historia de una joven, Samantha, a la que seguimos desde la adolescencia hasta que es madre. Sí, y es un relato muy personal, muy íntimo, que se estructura casi como una cadena de fugas. Exacto. No es tanto una huida buscando algo mejor, sino más bien algo menos malo. Justo, un respiro. Y la idea de este análisis es trazar ese viaje, entender las decisiones que toma, forzadas casi siempre por la precariedad. Y hay un símbolo, un objeto que se repite y que es tremendo. La bolsa de basura negra. Eso es. Su maleta improvisada en cada punto de inflexión. Es que es potentísimo. Pues empecemos por el principio. A ver, Samantha tiene 16 años, vive en la colonia Alianza Real, y el ambiente en su casa es asfixiante. Totalmente. La relación con su madre, Carmen, es casi mecánica. Ella está consumida por la maquiladora. Y luego está la paliza de su madre, Ernesto, que es una presencia, pues muy hostil. Tanto que el bar donde trabaja, el Éxtasis, que no es precisamente un paraíso, Ujú. el relato lo describe como un lugar menos hostil que su propio hogar. Con eso ya te haces una idea. Claro. Y ahí conoce a Raúl. Y la promesa que él le hace para que se vaya con él es, bueno, es mínima, pero para ella lo es todo. Fíjate, es que es muy potente. Le dice algo como, no te prometo lujo, pero sí paz. O sea, le promete la ausencia de gritos, de conflicto, Exacto. y con 17 años ella coge sus cosas y se va. Mete su vida en esa bolsa de basura negra. El texto dice que el sonido de ese plástico fue el más decisivo de su vida. Es una imagen brutal. Pero claro, esa paz es muy frágil. Una tregua extraña, dice el relato. Son supervivientes. Y la pobreza, los celos, todo empieza a erosionar la relación muy rápido. Y entonces llegan sus hijas, Sara y Doris. Y lo que era una huida de a dos, Se convierte en un intento desesperado por ser una familia. un intento, como dices, sostenido con hilos muy finos. Raúl se hunde en el alcohol, las drogas, las ausencias. Y esto nos lleva, inevitablemente, a la segunda huida. Sí. Samantha comprende que el único bueno que puede darles a sus hijas es precisamente sacarlas de esa situación. Y se repite la escena, que es lo más duro. Otra vez la bolsa de basura negra. Pero ahora para meter su vida y la de sus niñas. Y vuelve a casa de su madre, lo que es, bueno, es volver a la casilla de salida. Una derrota total, sí. Y no vuelve por afecto, vuelve por pura necesidad. El acuerdo es funcional, casi un negocio. Ella trabaja y su madre y Ernesto cuidan de las niñas. Pero de cariño, nada. El ciclo la atrapa de nuevo. Y esto nos deja en la gran encrucijada del relato. De vuelta en el éxtasis, el bar es el mismo, pero ella ya no. No, claro. Y allí se encuentra con Bain, una antigua compañera. Y Bain le pone sobre la mesa una oferta que lo cambia todo. Dejar de ser mesera para ser bailarina en otro local, el Eclipse. Y la oferta es una crudeza. Vane va al grano. Le dice, en una noche sacas lo que aquí en un mes. En dólares. Es pragmatismo puro. No hay juicio moral. Exacto. Y el relato deja muy claro por qué se lo plantea. No es por ella. Piensa en la leche para las niñas, en unos zapatos, en la mirada perdida de su madre. Por eso su respuesta final, ese dime dónde queda, sale con una firmeza que casi te descoloca, ¿no? Ahí está la clave. No se presenta como una degradación, sino como un acto de poder dentro de sus poquísimas opciones. Es la primera vez que toma una decisión que le da una herramienta económica real. Exacto. Es la primera vez que parece nacer de una necesidad proyectada hacia el futuro de otros, no solo de su propia supervivencia. Entonces, para resumir, la vida de Samantha es una cadena de fugas forzadas, de jaula en jaula, hasta que se enfrenta a una decisión que aunque es durísima, le ofrece por primera vez algo de control. Justo. Y como el relato nos deja ahí en el umbral de El Eclipse, la pregunta que queda en el aire para reflexionar es esa. ¿Es este último paso una caída definitiva? ¿O por el contrario es el primer acto, desesperado pero consciente, de verdadera autonomía en su vida para tomar las riendas de su destino y el de sus hijas?